Vamos a ir a compartir. Acá. ¿Viste acá el ejercicio 4? ¿Alcanzás a ver lo que estoy viendo yo, el ejercicio 4? A ver, espérenme un minutito. Sí, hay un delay, sí. ¡Ay, se me fue todo! No, pero acá estás, ¿eh? Ahí está, sí. ¿Ves que dice 4? Un tren sale de la estación Santa Ana y se dirige hacia la terminal. ¿Ese ejercicio lo hicimos completo? No me acuerdo si lo hicimos completo. No. No lo hicimos completo. ¿Qué es lo que faltaba? Bueno, si no, vamos a hacerlo de nuevo. Habíamos terminado en el punto 3 y ahí quedó. ¿El 4 no lo hicimos? No, hicimos el de arriba, hicimos ese, el de arriba, y ahí quedó. Bueno, hacemos ahora. El ejercicio 4 dice, un tren sale de la estación Santa Ana y se dirige hacia la terminal que se encuentra a 360 kilómetros, desplazándose siempre a 40 kilómetros por hora. Sí, lo hicimos este ejercicio, pero no importa, ya que quede grabado estaría bueno. Primero, punto A pide construir un gráfico que represente la distancia en kilómetros a la que se encuentra el tren de la terminal en función del tiempo, medido en horas a lo largo del recorrido. Y B, escribe una fórmula que permita representar la situación. Entonces, sale un tren de la estación Santa Ana y se dirige hacia la terminal, que se encuentra a 360 kilómetros. Se desplaza a una misma velocidad siempre, lo que se dice una velocidad constante, a 40 kilómetros por hora. Y dice construir un gráfico. Entonces, en el gráfico tiene que estar en el eje horizontal las horas, que le vamos a poner la T de tiempo, como está en el grafiquito ese, y en la vertical sería la distancia, ¿no? Porque esta es una distancia. Lo que está. Entonces, lo que hay que hacer es construir en el gráfico la distancia a la que se encuentra el tren de la terminal, no la distancia que recorre. No es lo mismo la distancia que recorre que a la distancia que se encuentra de la terminal. Por ejemplo, cuando arranca, está a 360 kilómetros de la terminal. O sea, cuando el t vale 0, y mirás este gráfico, cuando t vale 0, vamos a hacer el gráfico, vamos a ir a otro, vamos a dejar de compartir esta y vamos a compartir la pizarra. Entonces, ¿alcanzás a ver la pizarra? Sí, profe. Bueno, la pizarra vamos a hacer un eje y vamos a hacer dos ejes, ¿no? De vertical, y ay, ¿qué pasó? Pero caray, vamos a borrar todos los dibujos. No, algo pasa acá. Negro. Pero caray. Ay. Bueno, entonces en el eje vertical sería la distancia, vamos a escribir
La distancia sería el eje D. El eje vertical sería el D. Y el eje horizontal sería T, que sería en horas. T en horas. En horas. Y D kilómetros. Okay. Difícil jugar con esto. El eje. Ay. Eso, quiere decir una flecha eso. No sé a quién admití. ¿Quién entró? ¿Quién entró a la sala? ¿Alcanzás a ver, María, quién entró? Pues estoy con la otra pantalla. No sé cómo No, no entró nadie al final. A ver, para. Bueno, ves ahí está T en kilómetros, el eje el eje vertical, que sería como si fuera ahí, y T en horas. Entonces, cuando arranca, en tiempo cero, que sería acá el tiempo cero, cuando se cruzan es el tiempo cero, ¿no? Entonces, ¿a cuánta distancia está de la terminal? Y está a 360 kilómetros. Entonces, va a arrancar, va a ser una cosa así el gráfico. Hasta que llega, cuando se cruza con el eje horizontal, es cuando falta 0 kilómetros, porque acá es 0 kilómetros. Ahí entró mi PC. Cuando, entonces, y acá es 360 kilómetros. Acá es 360. Es 360 kilómetros y acá va a ser, ahí va a ser 0 kilómetros. Cuando llegue. Y en tiempo acá va a ser 0 minuto, hora, perdón. Y acá tenemos que saber cuántas horas, ¿no? Y va a 360, si son 360 kilómetros y recorre 40 kilómetros cada hora, ¿cuántas horas tarda en llegar? La primera hora hace 40 kilómetros. La segunda hora hace otros 40, ya está. Con 2 horas hizo 80. Con 3 horas, 120. ¿No? Sí. Con 4 horas, 160. Con 5 horas, 200. Con 6 horas, 240. Con 7, 280. Con 8, 320. Y con 9, 360. Se va a tardar 9 horas, ¿no? 9 horas. Entonces ahí hay que poner 9. Ahí va a ser 9, ¿no? Se arranca acá en 360 y a las 9 horas ya llegó, ¿no? Porque va a 40 kilómetros. Ahora vamos a dejar de compartir esto y volvemos al otro, al ejercicio. ¿Quién es mi PC? ¿Alguien me puede decir quién es? ¿Será Roberto? No sé por qué no me aparece a mí. A mí sí me aparece mi PC, no seré yo, ¿no? Por mi otra computadora. No soy yo. Bueno, vamos ahora a compartir la otra, que era donde estaba
el ejercicio, ¿no? Vamos de nuevo acá. Decía, construir un gráfico que represente la distancia en kilómetros a la que se encuentra el tren de la terminal en función del tiempo, medido en horas. Bueno, es eso que hicimos, ¿no? Y ahora, lo que pide el punto B es escribir una fórmula que permita representar la situación. Una fórmula que sea la distancia que falta para llegar en función del tiempo. Eso es lo que está pidiendo, ¿no? Sí. El tiempo es la variable independiente y la distancia que falta para llegar es la variable dependiente. Depende del tiempo. Cuanto más tiempo pasa, más cerca va a estar. Entonces ahora vamos a buscar la fórmula. Volvemos a la... Salimos de esto, de acá, al compartir este, volvemos al otro, la pizarra. Volvemos a la pizarra, entonces acá tenemos que encontrar, vamos a escribir, D como una función de el tiempo. D es la función del tiempo, ¿no? Sí. Entonces, a medida que pasa el tiempo, estamos más cerca, es decir, disminuye la distancia. Entonces, el término que esté el tiempo, el factor tiempo, la letra T, va a tener seguramente un signo negativo, porque va a ir disminuyendo la distancia a medida que el tiempo es positivo, que va aumentando. Pero además hay otra, eso por un lado, ¿no? Por eso la pendiente, la recta va para abajo, eso es una pendiente negativa. Cuando la recta va para abajo, la pendiente es negativa, significa que el término donde está la variable independiente es negativo. Y el otro dato que tenemos acá es que cuando el tiempo vale 0, la distancia tiene un valor, no es 0, sino que vale 360. Entonces, ese es el primer dato que podemos sacar. De ahí sacamos que D es igual a 360 kilómetros, que son los kilómetros, 360 kilómetros si se quiere, menos algo por T, menos algo, una constante, que vamos a llamar, una constante, por el tiempo, ¿no? ¿Qué número te parece que tiene esa constante? Fíjate cuando el T es un 1, T medido en horas, ¿no? Cuando ¿Sería 4 cada 4 horas? Fíjate que cuando, por ejemplo, si fuera acá, pongámosles el 1 estuviera por acá, a ver, vamos a escribir. Por acá debe estar más o menos el 1, ¿no? La primera hora. Un poquitito más allá. Por aquí. Ahí, seleccionamos. Un poquitito más acá está el 1, ponele por ahí. Está la primera hora. Entonces, al estar por ahí la primera hora, dos personas que quieren hacer para. A ver, espera que voy a dejar de. ¿Dónde están, che? A ver, ver. Admitir. Vamos de nuevo. Hola Rosa, hola Alicia.
Ay, ¿cómo se mutea? Ay, yo no me acuerdo cómo se muteaba acá. Desactivar audio. Bueno, volvemos. Bueno, a quienes ingresaron recién les explicamos, estamos haciendo el ejercicio 4, que habíamos dejado la clase pasada, creo que lo hicimos la clase pasada, pero bueno, ahora lo estamos haciendo de nuevo y terminando, ¿no? Estábamos en la pizarra. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estábamos en la pizarra. ¿Se me escucha bien? Porque acá me sale que la conexión es inestable, la mía. La mía también, por eso estoy medio a medio, como que me entro, sale, no sé. Bueno, estábamos con el ejercicio anterior que era la distancia. A ver, vamos al enunciado. Bueno, estamos en el ejercicio que había que calcular la distancia en función del tiempo, la distancia desde a la que queda, que estamos, de la estación terminal, ejercicio 4, ¿no? Y ahí habíamos sacado que la ecuación que representa la distancia es 360 kilómetros menos una constante por el tiempo. ¿Cuánto vale esa constante? Digamos, a la primera hora del... ¿Alcanzan a ver la pizarra? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, a la primera hora va a estar, como va a 40 kilómetros por hora, va a estar por acá, pongámosle. Bueno, si me alcanzan a ver el cursor, más o menos está por acá en la primera hora, ¿no? ¿Qué significa esto? Que se disminuyó, porque cuando miramos acá, vamos a ver que disminuyó la distancia que estamos de la terminal. ¿Cuánto disminuyó en una hora? 40 kilómetros, porque la velocidad es 40 kilómetros por hora. O sea, por cada hora que avanzamos, se achica la distancia 40 kilómetros, ¿no? Sí, se entendió eso. Entonces, si cada distancia se achica 40 kilómetros, significa que la constante es 40. Esta constante que vimos acá es 40. Entonces, la ecuación es D igual 360 kilómetros menos 40, que es la velocidad de kilómetros por hora, por T, expresado en hora, ¿no? Esa es la fórmula. ¿Entendió? Sí, sí. Ok, Estoy vamos a... mirando y copiando. Sí, igual esto lo voy a dejar grabado, no sé. Bueno, si quieren copiarlo, no hay problema. O voy a intentar grabarlo, vamos a ver cómo nos va hoy, ¿no? Porque el otro día no me fue muy bien. Bueno, a ver, vamos ahora de nuevo. Un participante, ¿no? Bueno, ahora vamos a compartir al otro, vamos al ejercicio, ¿no? Bueno, el punto B lo acabamos de escribir, que era escribir una fórmula que permita representar la situación. Después dice, hay una vuelta de tuerca entre todos. Dice, en el siguiente gráfico se representó la relación entre la cantidad de granos, ¿sí?, medida en toneladas, que queda en un contenedor en función del tiempo.
medido en horas, que transcurre desde que comienza el proceso de vaciado utilizando una máquina que extrae los granos a razón de 150 toneladas por hora. Y hace unas preguntas. ¿Es cierto que la relación entre C y T es una función lineal? Y la otra pregunta que hace ¿es cierto que los gráficos de funciones lineales siempre son puntos alineados? Bueno, ahí dice que se extraen los granos a razón de 150 toneladas por hora. Y O sea que en 20 horas llenaría los 3.000, ¿no? Sí, exactamente. Son 150 toneladas por hora en una hora, en 10 horas son 1.500, porque es 150 por 10, y en 20 es 3.000. ¿Sí? Entonces la pregunta que hace, claro, tenía 3.000 cuando arrancó. Entonces la pregunta que hace ¿es cierto que la relación entre C y T es una función lineal? ¿Qué piensa? ¿Qué es una función lineal? Es una función que siempre varía lo mismo. O sea, por ejemplo, se extrae 150 toneladas por hora. Todas las horas, no importa en qué parte de esta recta estemos, cuando tomemos una hora, va a haber disminuido 150 toneladas. Siempre. Y viene del enunciado, ¿no? Cuando nos dan el enunciado, dice que se extraen los granos a razón. ¿Se fue? Ah, se acabó el tiempo. ¿O no? A ver, ¿qué pasó? ¿No pueden ver el gráfico? A ver, vamos de nuevo. El gráfico no está. Vamos de nuevo, a ver si ahí, no sé qué pasó. ¿Lo pueden ver ahora de nuevo? ¿Lo alcanzan a ver? Ahí sí. Ok, bueno. Entonces, como les decía, si siempre se extrae 150 toneladas por hora, es una función lineal, porque siempre se extrae la misma cantidad en cada hora, cualquiera sea la hora, la primera hora, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, siempre se extrae 150 toneladas por hora. Por eso es una función lineal. Entonces sí, es una función lineal. Es cierto que la relación entre C, que es la cantidad de toneladas, y el tiempo, es una función lineal. Y después la siguiente pregunta ¿es cierto que los gráficos de funciones lineales siempre son puntos alineados? Sí, porque los triángulos que se forman son siempre semejantes y siempre tienen la misma pendiente. Entonces siempre van a caer sobre la misma recta. Por eso, este tipo de funciones se llaman funciones lineales, porque dan una línea recta. Bueno, pasemos al siguiente. Dice, fórmulas y gráficos que representan funciones lineales. La fórmula que representa la temperatura de una sustancia medida en grados centígrados en función del tiempo medido en minutos desde que comienza un experimento es T igual 15 más 3 por T. ¿Se ve ahí? Entonces después pregunta,
¿Cuál es la temperatura de la sustancia al iniciarse el experimento? B. ¿Aumenta o disminuye la temperatura a lo largo del experimento? ¿Cuánto aumenta o cuánto disminuye? Y C. Pregunta. No, indica. Escribí una fórmula que represente un proceso en el que la temperatura de una sustancia disminuye 6 grados centígrados por minuto. Bueno, el punto A pregunta, ¿cuál es la temperatura de la sustancia al iniciarse el experimento? Cuando se inicia el experimento, en esta fórmula, T ¿cuánto vale? 0. Entonces, si T vale 0, 3 por 0 vale 0, la temperatura es 15 grados. El punto B pregunta si con el tiempo aumenta o disminuye la temperatura. Y si miramos la fórmula, cuando T pasa, por ejemplo, dice medirlo en minutos, cuando T pasa 1 minuto, la temperatura ahora va a ser 3 por 1, 3, más 15, 18. Significa que aumentó la temperatura. O sea, a medida que aumenta el tiempo, que pasa el tiempo, la temperatura aumenta. ¿Y cuánto aumenta o disminuye esa temperatura? Aumenta 3 grados por cada minuto. Ese es el coeficiente que multiplica la variable independiente t y nos indica la pendiente de la recta, ¿no? B. Perdón. El C. Escribe una fórmula que represente... no pregunta la fórmula esta. Bueno, ya está la fórmula. Lo que estaría bueno es graficarla esa. Vamos a graficarla esa. Vamos a graficarla. Vamos a la pizarra. ¿Por qué falla esto del dibujo? Con el dedo funciona, una cosa de loco. Con el dedo funciona, no con el cursor. Bueno, esto sería algo así como, y sería, el eje vertical era la temperatura. Ahora el eje vertical es la temperatura. Y el eje horizontal es el tiempo. El tiempo medido en minutos. Vamos a poner en minutos. La temperatura medido en... vamos a borrar todo. Seleccionar. Sería T en centígrados. El eje vertical. Y decía 15 más 3. Entonces, fíjense que es algo así la recta, ¿no? Donde se corta acá el eje, a ver si podemos, bueno, dejamos, las flechitas se las debo. Es un laburo de loco, dibujar una flechita acá.
Entonces, acá donde cruza al eje vertical es la temperatura inicial, porque acá el tiempo es 0, ¿no? Arranca el tiempo 0. Acá es 0 el tiempo. Perdón, Valentina, ¿y ahí donde comienza sería el número 3? El 3 es la pendiente de esta recta. Eso ahora es lo que vamos a ver. Y este es el tiempo 0. Y acá donde se cruza acá con esto, es el valor, el término independiente, que es el 15, ese que no está multiplicando ninguna variable. El 15 está solito, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que dice ahí. 15. Esa es la temperatura inicial. Cuando el tiempo es 0, la temperatura inicial es 15. Y después, a medida que van pasando los minutos, por ejemplo, vamos a escribir 1 acá, qué sé yo, por decir 1 acá. 1 acá. Acá, una recta. Pongámosle por ahí. Acá donde se corta, acá, en este punto, es 18. Ahí, ahí ya pasa a ser 18. ¿Por qué es 18? ¿Por qué es 18? A ver si alguien me puede responder. Es 18 porque pasó un minuto. Sí, recién habías dicho eso. Entonces, acá no está la fórmula, ¿no? Pero bueno, pasó un minuto y en un minuto, ¿cuánto sube la temperatura? 3 grados. ¿Se dan cuenta? Entonces, si sube 3 grados en un minuto y arrancó con 15, se va a 18. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso la inclinación es para arriba. Porque a medida que van pasando los minutos, va aumentando la temperatura. Por ejemplo, acá, pongámosle que esto fuera el 2, a ver. El 2. Y acá arriba serían 3 minutos más, sería 21. 21, claro. Y así va subiendo la temperatura. Más allá, ¿no? Este gráfico lo tengo yo fuera de escala, ¿no? Esto, o sea, esto debería ser igual a esto. No lo dibujé bien. Pero cuando ustedes dibujan esto bien en escala, van a construir triángulos que son iguales. Fíjense que este triángulo, a ver, vamos a intentar. Vamos a intentar. Ahí tienen un triángulo. Y ahora vamos a tratar de dibujar el otro. Y ahí, bueno, vamos a moverlo. Va a haber otro triángulo. Estos triángulos deberían ser iguales, ¿sí? Si esta distancia hasta acá al eje fuera igual a esta, estos triángulos serían iguales. ¿Se dan cuenta? Estos triángulos son iguales porque esto, el cateto horizontal es 1, porque si se fijan acá, esto tiene 1. Y este también tiene 1. Y el vertical tiene 3, de 15 a 18. Y este también tiene 3, de 18 a 21. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense que son triángulos semejantes y la pendiente es la misma siempre. Y la pendiente es la misma siempre. Me alcanzaron a escuchar porque me parece que se me fue un poco la señal. Sí, Por se eso es una se recta. escuchó, Valentina. Ok. Por eso es una recta. Porque siempre la misma pendiente y fíjense que si el coeficiente que multiplica por t
fuera 4, 5 o 6, esta recta sería más empinada. Sería, por ejemplo, ahí. Sería una recta que sería algo así. ¿Qué es lo que les dice? Por ejemplo, pongamos por ahí, ¿no? ¿Por qué una recta es distinta a la otra? Porque el coeficiente ese es el que los cambia, los hace más empinada para arriba o más empinada. Cuando más grande es ese coeficiente que multiplica por t, más para arriba se va. Cuando más chiquito es, más horizontal se pone esa recta. ¿Entienden? Bueno, vamos ahora al ejercicio. Se fue alguien, me parece. Mi compu creo que se fue. Bueno, que creo que era Roberto. O Miguel, o no sé. Roberto, Miguel. Bueno, ahí graficamos eso que no estaba. La fórmula, bueno, es t igual 15 más 3 por t. Después pide en el punto C, escribe una fórmula que represente un proceso en el que la temperatura de una sustancia disminuye 6 grados por centígrados por minuto. En aquel caso aumentaba. En este caso disminuye. Entonces, ¿qué significa que disminuye? Que baja. Claro, que baja. Entonces, vamos de nuevo al gráfico a ver. Esta aumenta. Si disminuye, significa que va para abajo. A ver si podemos buscar con otro color. Si disminuye, significa que va así. Ay, me dejó una curva. Significa que es algo así. ¿Se entiende? La roja está disminuyendo. Las dos negras, estaban aumentando. ¿Por qué disminuye? Y porque fíjense que cada vez que toman un t más cercano, a medida que t va aumentando, cuando ustedes van a leer al eje vertical qué valor le corresponde, ven que le da cada vez un valor menor. Entonces está disminuyendo. ¿Y cuánto disminuye? 6 grados por cada minuto. Entonces, si ustedes hicieran acá, por ejemplo, vamos a mover un poquitito para que quede mejor. Por ejemplo, si hicieran acá, esta parte vertical, en realidad debería ser más empinado, porque es 6, ¿no es cierto? Entonces se pone más empinado. En realidad más empinado todavía, porque es 6. ¿Se entiende? Cuando mayor es el valor de ese coeficiente que multiplica por t, mayor es la pendiente, negativa o positiva, digamos. Las negras son pendientes positivas, porque esta, como vieron en el gráfico anterior, esto es una pendiente negativa. El término que está, en el cual está la variable independiente va a ser negativo, va a ser menos 6 por t, ¿no es cierto? Y el independiente va a depender de dónde cruce, de la temperatura inicial, digamos, ¿no? A cuánta, qué sé yo, si arrancó a 40 grados, será 40 menos 6 por t, que no lo dice, que no es lo que pregunta, no nos dice ese dato. Bueno, eso era. Después el punto 2 dice, el gráfico representa el modo en que varía la velocidad de un auto en función del tiempo que transcurre desde un determinado instante.
¿Se podrá saber si el auto está frenado, acelerando o mantiene su velocidad constante? Si decís que sí, explica cómo. Si decís que no, indica por qué. Bueno, acá ya está interviniendo otras cosas porque habla de velocidad, ¿no? Y habla de aceleración. Pregunta si está acelerando. ¿Qué significa que acelera un auto? Que aumenta la velocidad, ¿no? Si mantiene su velocidad, no está acelerando, ¿no? Y en el gráfico se ve que la velocidad, ¿cómo sería la velocidad constante? ¿Cómo sería un gráfico de velocidad constante? Una horizontal. Claro. Sería una recta horizontal, siempre está igual. No importa. Sí, puede ser que hizo 1000 metros y se detuvo o bajó la velocidad ahí. No. A los 8 minutos se detuvo. No sé cuántos metros hizo. Depende de hay que calcularlo eso. Arrancó con una velocidad de 1000, es una velocidad un poco alta, ¿no? Pero bueno. No sé sabemos de cuánto, no dice la velocidad de cuánto es. Si kilómetros por hora o metros por hora, qué sé yo. No sé. Te arranca con una velocidad de 1000, ¿no? Ese es el dato que tenemos. Y a los 8 minutos se frena. Me imagino que 1000 no debe ser 1000 kilómetros por hora porque no hay nada que No, frenar. 1000 metros creo que se refiere, ¿o no? Y no sabemos, es un número, qué sé yo, que pusieron. No le pusieron unidades. Pero lo No que. sé, ahí dice 1000 metros por minuto. Ah, sí, tenés razón, metros por minuto, sí, sí, sí. Claro, por eso yo supuse, dijo, bueno, hizo 1000 metros, a los 1000 metros bajó la velocidad y frenó. No sé, a los 8 minutos paró. No, no necesariamente, no sabemos. Una cosa es la velocidad y otra cosa es la distancia. La velocidad sí es 1000 metros por minuto, sí. No había leído la letrita. Hay que calcularla, se puede calcular sabiendo eso. ¿Y cómo se puede calcular? Porque acá lo que ves que la variación de la velocidad es constante. ¿Qué significa eso? Que la aceleración siempre, o la desaceleración siempre es la misma, porque cuando disminuye la velocidad estás desacelerando, estás frenando. Y siempre con la misma, digamos, desaceleración, digamos, ¿no? Es una recta, por eso es una función lineal. Disminuye la velocidad siempre igual, digamos. Si en 8 minutos bajó de 1000 metros por minuto a 0, bueno, hay que sacar la cuenta, ¿no? 1000 dividido 8, ¿cuánto da? Más de 100. Claro, pero lo que pregunta es si está frenando, acelerando o mantiene su velocidad. Bueno, ¿y Yo qué? calculo que frenando, ¿no? Está frenando exactamente. Bueno, hay que explicar por qué. Pero bueno, está frenando porque disminuye la velocidad. Esa es la respuesta. Después pregunta en el punto B, ¿cuál o cuáles de estas fórmulas representan el proceso graficado? El graficado es este, ¿no? El que se ve acá, ¿no? No alcanzo a ver por qué. Es esto, ¿no? Lo que se ve. De este gráfico está hablando, ¿no? Pregunta eso. ¿Cuál de esas fórmulas, cuáles de estas cuatro representan el proceso graficado, ¿no? Bueno, fíjense que en este gráfico, la velocidad, en el eje vertical está la velocidad a la que se desplaza un auto, también por metros por minuto. Y en el eje horizontal, el tiempo en minutos. Fíjense que no importa qué minuto tomen, si el minuto 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 80, la velocidad siempre es la misma.
es lo que se dice, es una velocidad constante, no varía nunca, siempre es 800. Entonces, por más que t varíe, la velocidad sigue 800. Ay, perdón, el punto B está preguntando del gráfico anterior. No es este, perdón. El punto B está preguntando cuál de estas fórmulas representa el gráfico este. Es este, es al revés. Más sencillo. El punto B pregunta cuál es la fórmula. Y fíjense. En la primera dice B igual 1000 menos 8 por T. La segunda dice B de velocidad igual a 1000 por T menos 8. La tercera dice 1000 menos 125 por T. No sé dónde sacó el 125. Ah, bueno, sí, está bien. Sí, sé dónde sacó. Y la cuarta dice C es igual a 1000 más 125 por T. Fíjense lo que hablamos antes, ¿no? Con el gráfico que hicimos en la pizarra. Cuando es negativa está bien, tiene ese sentido, ¿no? Va para abajo, a medida que aumenta T va disminuyendo. Así que ese gráfico responde a cuando el término independiente tiene un signo negativo. El término que está multiplicado a la variable independiente tiene un signo negativo. ¿Ven? O sea, puede ser cualquiera de estas. En estos casos, T, tanto T acá está multiplicando por 1000, es positivo, no puede ser. Y acá está 125 por T, también es positivo, no puede ser. Ninguna de esas dos puede ser. Ahora, de estas dos, ¿cuáles pueden ser? Fíjense que va a velocidad 1000, ¿no? Miremos la primera, ¿no? Y, imaginemos si puede ser, ¿no? Si es posible. Acá dice que a los 8 minutos la velocidad ya bajó a 0, de 1000 a 0. Acá a los 8 minutos va a haber bajado 8 por 8, 64, ¿no? Entonces, ¿cuánto bajó? 1000 menos 64, ¿cuánto es? No bajó a 0. ¿No? Ahora, si ponemos... Sí, bueno, ahora miremos la de abajo. Si ponemos a T 8, multiplicamos 8 por 125, ¿cuánto es? 8 por 100, ¿cuánto es? 800. ¿Y 8 por 125, cuánto es? 1000. 1000, bien. Anda bien la calculadora, ¿eh? Entonces, ¿cuánto le va a dar la velocidad? 0. Bueno, entonces sí, es esa, porque fíjense que a los 8 minutos, cuando t vale 8, la velocidad llegó a 0. Después, vamos, ahora sí, vamos al punto D, que dice, este gráfico representa la velocidad de otro auto en función del tiempo. ¿Está frenado, acelerando o mantiene su velocidad constante? Bueno, ya está respuesta. Ya se respondió esa pregunta, ¿no? Está en velocidad constante, está siempre a 800 metros por minuto. Despacito, ¿no? Pero bueno, auto va despacito. Machete, ¿qué es esta machete? A ver qué es. En una función lineal representada por la fórmula f de x igual a por x más b, cuyo gráfico es una recta, al número a que multiplica la variable x, se lo llama pendiente de la recta, en lo que estábamos diciendo. La pendiente indica la variación del valor de f de x, es decir, de la variable y.
cuando la cantidad X aumenta una unidad. Si la pendiente es un número positivo, se dice que la función es creciente, dado que un aumento en 1 de la variable X implica un incremento de la variable Y. Si la pendiente es un número negativo, la función es decreciente, puesto que un aumento en 1 de la variable X implica una disminución de la variable Y. La pendiente de la recta también puede ser 0. Esto ocurre cuando la variable Y mantiene siempre el mismo valor a pesar de la variación de la variable X. Es lo que vimos anteriormente, ¿no? Es este caso. El número b, que se suma al término que contiene a la variable X, se llama ordenada al origen. El número b sería este valor 1000, por ejemplo, acá, ¿no? Que es este 1000 que está acá, ¿no? Indica cuál es el valor de la función variable y cuando el valor de la variable x es 0. En el gráfico, la ordenada al origen es el valor de y en el que la recta corta el eje de las ordenadas, el eje vertical. Para encontrarlo, basta considerar x igual a 0. O sea, en la fórmula le ponen x igual a 0, en esta fórmula le ponen a t, que es la variable independiente, ¿no? Es como si fuera x, 0, y les va a dar 1000, que es el término b, de cual habla la fórmula, ¿no? A por x más b. ¿Cómo están? ¿Cansadas? No, vamos bien. ¿Van bien? Bueno, sí, un poquito porque... Digo, ustedes díganme, párenme porque ya estamos en horario, ¿no? Cuando se termine de grabar, digo porque estoy grabando. Que me corte la grabación ahí cortando. No sé por qué no cortó, ya pasé la hora. Pero bueno. Vamos al ejercicio 3. Dice, estas fórmulas corresponden a funciones lineales. Y pone la primera, que es f de x igual a 2 por x, o 2x como se dice normalmente, más 5. La otra función de x es igual a 2x más 8. Una tercera función dice f de x igual a 2x. Y una cuarta dice f de x igual a 2x menos 3. Entonces pregunta, el punto A, ¿se trata de funciones crecientes o decrecientes? ¿Alguien se anima a responder? ¿Qué dijimos? Que cuando la variable independiente, que es x en este caso, no tiene signo negativo, sino positivo, significa que va aumentando a medida que va aumentando x, ¿no? El término, la función de x, que es y, va aumentando a medida que va aumentando x. Entonces, eso se llama creciente. Acá fíjense que todos son 2x. Uno más, menos algo, algunos más nada, menos nada, como en la tercera, pero todos es 2x, es positivo. Entonces, eso es una función creciente y se grafica, como habíamos visto, hay uno por acá, son todos decrecientes, como esta curva de acá. Es una función creciente. Después, el punto B pregunta. Después hace otra pregunta. ¿El gráfico de alguna de ellas pasa por el origen? Sí, hay una, pero ahora vamos a ver de qué está hablando. Vamos a ir a la pizarra.
Entonces, vamos a la pizarra. Y vamos a borrar todo esto. Y vamos a dibujar. El otro más o menos. Ese sería en el eje X y vamos, ¿no? Por ejemplo, este sería X y este sería Y. Entonces, pregunta si el gráfico de algunas de ellas pasa por el origen. Por ejemplo, 2x más 5, la primera, no pasa por el origen. Dos x más 5, pasa por... Vamos a cambiar el color. Vamos a poner... 2x más 5, entonces significa que es algo así, digamos. Ay, no. Sería algo así. Eso sería, qué sé yo, pongámosle 2x más 5. ¿No? Después, el otro que dice 2x más 8. ¿Qué significa ese más 8? Que corta el eje vertical más arriba. Entonces va a ser algo así. Esa segunda recta sería 2x más 8, por decir algo, ¿no? Donde corta el eje vertical es un poquito más arriba que el anterior. Después la tercera dice 2x. Bueno, pero vamos a dibujar la cuarta. 2x menos 3. 2x menos 3, menos 3 significa que corta abajo. Entonces, va a cortar por acá, más o menos. Un paralelo a eso, por ahí. Más o menos paralelo. ¿Se dan cuenta? Y después hay una cuarta, que es la tercera, que dice que es 2x. Esta es la que pasa por el origen. ¿Qué es el origen? Donde se corta el eje Y y el X. Es este punto. Eso se llama el origen. Es el origen de todo, de tanto el eje Y como el... Y... ¿por qué sale que es eso? Porque no tiene término independiente, digamos. No tiene ni menos 3, ni más 8, ni más 5. Ese término vale 0. Solo está el 2 por X. Ven que son rectas paralelas, ¿no? Cuando la pendiente es la misma de las distintas rectas, porque son rectas distintas, porque no pasan todas por el mismo lugar. Cuando el coeficiente que multiplica la variable independiente es el mismo, 2, son todas rectas paralelas. Ese 2 es la pendiente de la recta. Y son todas rectas paralelas. Vamos ahora. Vamos al ejercicio. Después dice... Bueno, se trata de funciones crecientes y el gráfico de alguna de ellas pasa por el origen. Sí, f de x igual a 2x. El punto 4 dice, hay un gráfico, ¿no? ¿A cuál o cuáles de las siguientes fórmulas podría corresponder el gráfico? Y a cuáles no.
justifica tus elecciones. La primera función que da A es f de x igual a 6x más 4. El segundo, el B, dice f de x igual a 6x menos 4. El tercero, el punto C, dice f de x igual a menos 6x más 4. Me parece que lo que hace es que se corta la grabación, no sé qué pasa. A ver, voy de nuevo. Me parece que quedamos solas. No. Hay cuatro personas. Vamos de nuevo. Ah, ahí está. Sí, somos 4. Bueno, entonces estamos punto C, f de x igual a menos 6x más 4 y el D menos 6x menos 4. Fíjense que los valores son todos iguales, ¿no? 6x y 4. Lo que cambian son los signos, digamos. En el primero tiene los dos positivos, en el segundo tiene el primero positivo y el segundo negativo, en el tercero el primero negativo y el segundo positivo, y en el cuarto los dos negativos. Vamos a ver el gráfico. Entonces fíjense que la pendiente va para arriba. A medida que aumenta x, el valor de y aumenta. Entonces es una recta con pendiente creciente. Entonces, el término en donde está la variable independiente x tiene que ser positivo. O sea, no son ni c ni d que tienen valores negativos, ¿no? Eso por un lado. Y después la ordenada al origen, que es donde corta el eje vertical, fíjense que la corta debajo del eje X, o sea, es negativa. Entonces, ese es el término B que hablaba anteriormente. Y acá el término B es menos 4, es negativo. Este no puede ser porque es positivo, si no pasaría por acá arriba la recta. ¿Ustedes alcanzan a ver mi cursor o no lo ven? Yo sí. Ah, esa es una duda que tenía, si alcanzaban a ver mi cursor. Entonces, ¿cuál es? El B. A ver qué dice, para hacer en parejas con la compu. Usen el GeoGebra, que no sé qué es el GeoGebra. Ah, es un programa para hacer dibujos, que siempre Nora me dice. Para graficar una función lineal creciente que pase por el origen. Analicen cómo cambia el valor de la pendiente cuando modifican la inclinación de la recta. B. Cambiaría el análisis que hicieron en A si la recta pasara por el punto 0, menos 3, en lugar de pasar por el origen. Y si pasara por 0,5, a ver, dice, a ver, usen el GeoGebra para graficar una función lineal creciente que pase por el origen. Analice cómo cambia el valor de la pendiente cuando modifican la inclinación de la recta. No, es lo que hablamos antes, o sea, bueno, vamos a graficarlo primero. Vamos a de este y vamos al otro. Al GeoGebra no, porque no lo tengo y no sé. Pero vamos a la pizarra y vamos a graficar. Dibujar. Ahora vamos a graficar con otro color. Entonces, por ejemplo, pasan todos por el origen, ¿no? Con el este es uno, rojo. Después vamos a graficar con rojo. Este es otro. Y después vamos a graficar con naranja. ¿Se dan cuenta? Todas estas rectas pasan por el origen, por el cruce de
Vamos a poner los nombres, los ejes por lo menos. Y todas pasan por el origen, donde se cruzan los ejes Y y X. Entonces no tienen término independiente. Entonces, estos son de la fórmula, digamos, sería la fórmula genérica de esto sería I igual a A por X. A igual a por X. A es un valor, qué sé yo, fijo, ¿no? Qué sé yo, puede ser 1, 2, 3. Pero, por ejemplo, lo que van a ver acá, por ejemplo, esta podría ser, la primera podría ser igual, esta debe ser, ponerle menos de 1, esto debe ser igual, vamos a escribirlo, ¿ver? Esta podría ser, vamos a ponerle el color que corresponde a eso, sería I igual, qué sé yo, 0,5 por decir algo, por X. Después esta roja podría ser I igual 1 por X, o sea, X, porque está bastante de 45 grados casi, ¿no? Parecía que tuviera casi 45 grados. Y esta sería I igual más o menos 2X, por ahí debe andar. 2X. ¿Ven cómo va aumentando? A medida que va aumentando ese factor, 0,5 pasa a 1, acá está multiplicando por 1, ¿no? Y después sube a 2, la pendiente se va haciendo cada vez más empinado. Se va volviendo cada vez más para arriba. Si esto fuera 3, estaría más por acá, después si fuera 4, así, bueno, ya si llegaría a infinito sería casi vertical. Vertical. De eso habla. Vamos al punto, a ver qué dice. Eso es lo que, digamos, lo que habla el punto A, ¿no? Graficar con diferentes pendientes. Ahora, el análisis de la pendiente no depende si la recta, digamos, si existiese un término independiente, digamos, ¿no? Que es donde corta el eje. Vamos de nuevo ahora vamos a graficar si fuera menos 3, por ejemplo. Vamos en ese caso. Por ejemplo, si estas rectas fueran menos 3, por ejemplo, sería, por ejemplo, copiar, ¿no? Y acá. No hay copiar, bueno. Pero bueno, no importa, vamos a dibujarla. La desplazo, a ver, está más o menos paralela, ¿no? Bueno, esta vamos a desplazarla por acá a, por ejemplo, menos 3. Esta podría ser una recta, igual que esa naranja, marrón, no sé qué color es. Sería esta, podría ser igual 2x menos 3. Este menos 3 indica dónde se corta acá en el eje vertical. Esto es menos 3. ¿Se entiende? Lo mismo podríamos hacer con la roja. Vamos a ver con la roja. Vamos a dibujar una roja y la vamos a desplazar.
ahora la desplazamos hasta el mismo lugar donde, fíjense lo que estamos haciendo, ¿no? Esta roja, yo le puse le puse mal el color. ¿Puedo corregir el color? No se le puede corregir el color. No. Entonces esta la vamos a usar para la roja. No, este lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar porque está mal. Este lo vamos a borrar. Vamos a escribir. ¿Qué le pasa? Para esta marroncita era E igual 2x menos 3. M me salió. Ahora la roja, esa es la marroncita. Ahora la roja sería I igual x menos 3. Fíjense que son rectas paralelas. La roja es paralela a la roja de antes. Lo único que corta el eje vertical es menos 3 en lugar de en 0. ¿Se dan cuenta? Y ahora esta, que no sé qué color es. Y a ver, vamos a hacerlo más o menos de paralela a esta otra. Y ahora desplazarla hasta el mismo lugarcito de menos 3. Y ahora el texto. El texto de esta otra sería I igual 0,5 de x menos 3 también. Ahí está la curva. Este marroncito. Y esta roja. Pegadita la roja. ¿Se entiende ahí? No, la verdad es que me mareaste, Valentina. Fíjense que ahora Debe vamos a ser por la hora ya. Sí, puede ser, pero fíjense acá, que acá tienen esta recta marroncita es igual a 2x. Y fíjense que esta marroncita que se ve más abajo, que es paralela a esa, también es igual a 2x, menos 3, por eso está más abajo. Después la roja, fíjense que la roja es igual a x, pasa por el origen, y esta roja también es igual a x, pero menos 3, por eso corta más abajo. ¿Dónde corta? En el mismo lugar que la otra que cortaba menos 3. Porque ambas tienen el término independiente que es menos 3. Y la bordó oscura, que era igual a 0,5 de x, es paralela a esta otra, bordó, que también corta menos 3, por eso es menos 3 el término independiente. ¿Se dan cuenta? Las 3 de arriba son iguales que las 3 de abajo, la única diferencia es que las 3 de abajo tienen el término negativo. Ese término menos 3. ¿Se dan cuenta? Y cada una, Sí, del mismo, ahí sí. y cada una del mismo color son paralelas a la de abajo. ¿Por qué? Porque sigue el factor, el coeficiente que multiplica a x es el mismo. 2x acá y 2x acá. X acá y x acá, por 1, ¿no? Sería 1 por x. 0,5 acá y 0,5 acá.
Claro, lo único que cambia es el -3. Exactamente. Mi cumpleaños quiero un auto con toque rebote. A mí me Bueno, ahora gusta. sí somos 3, ahí abandonó alguien más. Así que, bueno, dejo acá, esto espero que se grabe bien y después lo subiré, no sé cómo, para quienes no estuvieron y ustedes, bueno. Así que nos vemos, chicas. Bueno, gracias Bueno, Valentina profe. por la clase. Bueno, que tengan una buena semana, Hasta descansen. luego. Chao, chao. Igualmente. Hasta luego. Beso, profe, igualmente. Besos, Chao. chao, chao.